En el circo del día 15 de octubre del 2023, a no tener argumentos López para desvirtuar todas las acusaciones que le hace el pueblo de México, por ejemplo, la ida a Badiraguato, Sinaloa, para inaugurar una carretera de 140 kilómetros, en lugar de apoyar al pueblo de Guerrero y Acapulco, y además al estar protegiendo a Ignacio Ovalle, quien se robó más de 15,000 millones de pesos en un fraude de Segalmex, y que en lugar de investigarlo, la hebra se rompió por lo más delgado y metió a la cárcel a personas que no tienen nada que ver con la responsabilidad de este organismo, y a este señor lo tiene trabajando en su gobierno. A no dar una justificación del por qué el ejército mexicano dejó pasar un cargamento de fentanilo, de metanfetaminas, hasta Concom en un barco mercante mexicano, además empaquetado en bolsas de Segalmex, en caracoles llenados con dicha droga, y que son alrededor de más de 100,000 millones de dólares. Al no poder justificar López los atropellos, los abusos de autoridad contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberles cancelado 15,000 millones de pesos, motivo de 13 fideicomisos que contienen derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que son irrenunciables y son de orden público. Al no poder justificar López el por qué no actúa la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en contra de la delincuencia organizada, del narcotráfico, para detener a los principales capos, pues es una forma irónica que los Estados Unidos, por conducto de la DEA, hayan detenido al Chapito, a Ovidio Guzmán, en lugar de que el gobierno de México lo hubiera detenido. ¿Por qué motivo López dejó en libertad al citado Ovidio Guzmán cuando ya había sido detenido por el ejército mexicano? ¿Por qué razón canceló el aeropuerto de Texcoco y además hizo la ocurrencia de construir otro aeropuerto en una base militar en Santa Lucía, al que llaman Felipe Ángeles, y quedó doblemente endrogado el país? Por un lado, millones de dólares que está pagando por haber cancelado ese aeropuerto, y finalmente que el que inició en esa base militar no le caen ni las moscas, y ha utilizado la presión, la coerción, para que vuelos internacionales y además nacionales tengan que salir del AIFA, y una serie de abusos de autoridad que está cometiendo López. Y como no tiene argumentos, López empezó a descalificar sobre todo a los periodistas, a los dueños de medios televisivos, a los periódicos, y en estas condiciones, pues López está utilizando la calumnia, está utilizando la ofensa, la descalificación, sin tener, insisto, un argumento para descalificar todos los horrores que ha estado cometiendo en contra del pueblo de México. Y aún así presume que tiene un 80% de aprobación y que a nivel internacional es querido y respetado
por todos los europeos. Pero para estar en contexto de lo que estoy afirmando, me permito exhibir las declaraciones de López en su circo mañanero, así. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ánimo. Bueno, vamos como todos los miércoles a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Muy breve, bueno y breve, doblemente bueno. No hace falta hablar mucho, extendernos en este caso porque no terminaríamos. Es parte de la estrategia de la oligarquía, los que se sentían dueños de México, el lanzar a todos los medios, con honrosas excepciones, en contra de nosotros. Es algo excepcional, no se había visto. Revisen la historia. Nunca una lanzada en contra del presidente de la República como la que estamos padeciendo y enfrentando. Desde los tiempos de la campaña negra en contra de Francisco I. Madero por parte de la prensa del antiguo régimen porfirista. Nunca. Pero ya es sabido el por qué. Resulta que se fue creando un grupo de interés muy poderoso con muchos negocios al amparo del poder público, ya sea porque se quedaron con bienes que eran del pueblo, de la nación, durante el periodo neoliberal, o porque se quedaban también con buena parte del presupuesto nacional, con dinero del pueblo. Entonces, como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje. Y por eso la campaña en contra de nosotros. Hasta el extremo, el ridículo. Y en general, periódicos, radio, televisión, los periodistas más famosos, mejor pagados, intelectuales del régimen, que se hicieron muy ricos en el periodo neoliberal, Krause, Aguilar Camín, que de ser, en el caso de Aguilar Camín, pues un historiador, periodista, acumuló en el tiempo de Salinas y de Zedillo, y de Fox y de Calderón, y de Peña Nieto, 5 sexenios, muchísimo dinero. Y no solo poder económico, sino también político, manejo de influencias. Por eso hasta me insulta y están enojadísimos, ¿no? Pero esa es la explicación. Sin embargo, como hay un despertar ciudadano y hay medios alternativos de información, pues ya no tiene efecto esa estrategia mediática que antes era muy eficaz. Como puedo demostrarlo con este pequeño fragmento de su intervención en el circo mañanero, López queda totalmente encuerado. Queda demostrado que este individuo safio es un tipo ad hominem, que es un término latino que significa contra el hombre. Esto es, que cuando una persona, en el caso de López, ya no tiene argumentos, ataca a la persona, o sea, va contra el hombre. Y no solamente lo ataca, lo insulta. Y además utiliza su circo para aventar o azuzar a los paleros que él apoya y que se convierte en ad populum, que es otro término latino que se define como dirigido al pueblo. O sea, es un sofisma popular que se utiliza por personas sin escrúpulos para azuzar
al pueblo para que injurien, para que ataquen a las personas que no son del gusto de los apoyadores, el caso de López. Y además le cae el término como anillo al dedo de ignorantiam, es decir, que en lugar de utilizar la inteligencia, utiliza la ignorancia. López, en lugar de demostrar con pruebas que él no tiene abandonado al pueblo de Acapulco, lo que hace es insultar, es injuriar, es descalificar a los que llama conservadores, y en el que entran la totalidad de los medios de comunicación, periódicos, televisores o televisiones, medios informativos de todo tipo, cuando que López se muerde la lengua, porque el que está utilizando los medios electrónicos es este rufián, al exhibir su circo mañanero a todo el país, y que cuesta a los mexicanos que pagamos con nuestros impuestos, porque no es dinero del bolsillo de este cacaseca, millones de pesos, para nada, porque es un mensaje totalmente sin sentido, sin ninguna sustancia. Es un programa de saliva, es un programa de verborrea, en donde López lo utiliza para saciar sus instintos asesinos, porque hay que recordar que López mató a su propio hermano José Ramón, un año menor que él, cuando éste tenía 15 años de edad. Asimismo, también lesionó a su amigo José Ángel en un juego de béisbol, le pegó con una bola de béisbol en la cabeza cuando él iba caminando, cuando él se retiraba, lo dejó parapléjico y finalmente falleció. O sea, que López tiene instintos asesinos, por eso es un psicópata, es un narcisista y es un individuo farsante, es un fantoche de circo, y que no está gobernando, que está entregando el país al narcotráfico. Por eso México ya está convertido en un narcoestado, porque ellos lo ayudaron a llegar al poder y ahora ya no lo quiere dejar, como los perros cuando están royendo un hueso. Así está López, de necio, de cerrado, de querer sostener el poder, porque es una obsesión compulsiva que no puede prescindir López. Por eso su hermano Arturo y el resto de sus hermanos lo tienen considerado como un tipo sátrapa, un tipo malo, perverso, y de ello hay cantidad de videos. Inclusive López, con su instinto animal, negó que fueran sus hermanos, y de eso hay prueba. Y en cualquier momento, cualquiera de sus paleros que me replique, yo se lo puedo demostrar. Pero el fin de este video es encasillar a López como un sujeto que utiliza el sofisma popular, la mentira, el engaño, el ataque personal en ausencia de argumentos. Y otro ejemplo, ¿por qué motivo cuando el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que fue el personaje que le entregó la banda presidencial a su toma de posesión, que lo acusó de estar coludido con el narcotráfico para crear un narcoestado, López simplemente se refirió a él diciendo que estaba enfermo y que ya estaba viejo? Es decir, que López, insisto, utiliza las injurias, las ofensas, la diatriba, pero no tiene argumentos. Por eso yo lo considero como un personaje ad hominem. O
un tipo ignorante, ad ignorantia, y que utiliza al populacho, a la plebe, ad populum, para enfrentarlo con los verdaderos mexicanos que somos pensantes, que no estamos de acuerdo con la destrucción que está haciendo este personaje siniestro al pueblo de México. Y para demostrar que López es un hazmerreír a nivel internacional, como puede ser Argentina y España, me permito activar el siguiente video. Un sketch de la vecindad del Chavo. No sé por qué, en algún momento me... claro, admite, sin corrupción no se puede. No, no se puede. No se puede. Bueno, es lo que decía también Néstor y Cristina en su momento, ¿no? Si robamos, robamos para la política, no para hacer política. Exacto. ¿No? López Obrador también blanquea. En el caso de AMLO, mirá vos qué paradoja, porque él era el que denunciaba la corrupción del PRI mexicano, de toda la casta mexicana, claro. ¿No? Y que iba a vender el avión y que viajaba en avión comercial, ¿te acordás? ¿No? Un personaje muy pintoresco de López Obrador. No, tremendo. Bueno. Le está fallando un poco el coco, me parece, al presidente, ¿no? Me parece, está un poquito lento. Me parece que el agua no le llega al tanque. O lo están medicando mal. Sí, y el agua que le llega está media podrida, ¿no? ¿No es cierto? Cámbienle la pastilla porque no le falla. Dados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes. Fijaos, por ejemplo, en el remedio que ha propuesto el presidente de México, López Obrador, para superar el coronavirus, desde su propia experiencia, claro. Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, ¿eh? Nunca sobran. ¡Ay, esa risita pícara! ¡Claro que sí! Bienvenidas las caricias. ¡A la mierda la distancia de seguridad! Bueno, López queda totalmente encuerado. No solamente es un fantoche, es un tipo mentiroso, cruel, ruin, miserable. Y eso no puede desvirtuarlo López. Por eso utiliza el denostar a todos los que no estamos de acuerdo con él. No utiliza argumentos, se utiliza la diatriba, la descalificación, la injuria, porque está contra el pueblo de México. Por eso él tiene el título de ad hominem. O sea, un tipo que está contra el hombre, que utiliza totalmente la sinrazón, que se cree el rey del mundo y que sus decisiones y sus opiniones son infalibles. Por eso también tiene una alteración mental que se llama narcisismo y psicopatía. En fin, que aquí seguiremos descubriendo, encuerando a López cada vez que sea necesario. Y como López miente más de 92 ocasiones en cada circo, como bien lo ha contabilizado Luis Estrada, aquí seguiremos encuerándolo cada vez que sea necesario. Porque este granito de arena que yo estoy realizando es para que el pueblo de México analice el tipo de orate, el tipo de loco pendejo que tenemos en la presidencia de la República. El pueblo está más empobrecido. Pregúntenle al pueblo de Guerrero y Acapulco y no se crean en los sofismas crueles y mentirosos de López, porque además utiliza su discurso para crear el odio entre los propios mexicanos, porque las personas que él apoya y que es el lumpen proletariado, como lo llamaba Carlos Marx, y que está a tono porque él piensa imponer un sistema comunista, estos son unos fanáticos, son unos locos que se le arrastran de nalgas a López
y que son un peligro igual que este loco para México. Muchas gracias.